La historia de Millonaria compra a vagabundo. Una lujosa limusina negra avanza lentamente por una avenida de la ciudad. Dentro va Isabel Montenegro, una joven millonaria quien revisa su teléfono con aburrimiento. La llamada de su madre le resuena en la cabeza. Si no tienes un prometido para la cena de gala en esta semana, olvídate de la herencia. Isabel suspira y mira por la ventanilla, y en la acera un hombre desaliñado con ropa raída y barba descuidada sostiene un cartón pidiendo limosna. Isabel baja del auto y se acerca al vagabundo. Él la observa con recelo. «Necesito un favor», dice ella sin rodeos. «Te pagaré $100,000 si finges ser mi prometido por una semana». El hombre frunce el ceño, pero su estómago gruñe. «¿Cuál es el truco?», pregunta. «Ninguno», responde Isabel. «Solo actúa como un caballero frente a mis padres». Llevado a su penthouse, Gabriel el vagabundo es sometido a un cambio radical: barba recortada, cabello bien peinado, un traje a medida. Frente al espejo apenas se reconoce. Isabel lo observa impaciente. «Recuerda, eres un arquitecto con proyectos en Europa». Gabriel sonríe. «Interesante elección», dice. Esa noche, en una cena con amigos de Isabel, Gabriel se esfuerza por mantener la farsa. Su carisma natural y humor encantan a todos. Isabel, sorprendida, se pregunta si realmente era un vagabundo o si está viviendo otra faceta de él. Ya en la mansión Montenegro, que brilla con luces doradas, Isabel y Gabriel entran tomados del brazo. «Así que este es el afortunado», dice Patricia Montenegro, madre de Isabel, con una mirada calculadora. Gabriel sonríe con confianza. «Haré mi mejor esfuerzo para estar a la altura». Durante la cena, Gabriel impresiona a todos con su discurso sobre arquitectura. Isabel lo observa con admiración y sospecha. «¿Quién eres realmente?», murmura mientras brinda con él. Gabriel solo sonríe. Esa noche, Gabriel e Isabel caminan por los jardines de la mansión. «¿Por qué estabas en la calle?», pregunta ella. «Decisiones equivocadas», responde él. «A veces perder todo es la única manera de encontrar lo que realmente importa». En la fiesta de gala, un exnovio de Isabel, Andrés, aparece y la acorrala. «¿De verdad estás con él?», pregunta con burla. Gabriel interviene. «Lo que tenemos no es tu problema». Isabel lo observa con gratitud. Gabriel e Isabel comparten un baile en la pista. Sus miradas se encuentran y por un momento la mentira parece desvanecerse. «Te pareces demasiado a alguien que podría amar», susurra ella. Esa noche Isabel se recuesta en su cama. No es más que un trato, se repite, pero la imagen de Gabriel no la deja dormir. Al día siguiente, Isabel enfrenta a Gabriel. «¿Quién eres en realidad?». Gabriel suspira. «Solo un hombre que intentó algo nuevo», responde con una leve sonrisa melancólica, pero Isabel sabe que hay más detrás de esas palabras. Sin embargo, Andrés, el exnovio de Isabel, descubre la verdad y se lo cuenta a Patricia. «Tu hija nos está engañando», declara. Patricia, furiosa, enfrenta a Isabel. «¿Qué tienes que decir?». Isabel mira a Gabriel y por primera vez duda en seguir con la farsa. Patricia le da un ultimátum a Isabel. Si quiere su herencia, debe deshacerse de Gabriel. «El dinero no lo es todo, mamá», dice Isabel. Gabriel, consciente de que su tiempo ha terminado, decide marcharse. «No encajo en tu mundo». Isabel lo mira con dolor. «No quiero que te vayas». Sola en su habitación, Isabel recorre con la mirada cada rincón: los vestidos impecables, las joyas relucientes, los muebles elegantes, pero ahora todo le parece frío, inerte, insignificante. Por primera vez en su vida sabe lo que realmente necesita y no está aquí. Isabel sale de la mansión y camina sin rumbo fijo. Su elegante vestido, ahora arrugado y sin importancia, recorre las calles con el corazón en un puño, preguntando en cada esquina, en cada rincón:
donde alguna vez vio a Gabriel. El miedo a no encontrarlo la ahoga, pero rendirse no es una opción. Tras horas de búsqueda, Isabel finalmente lo encuentra sentado en un viejo banco de la plaza con la mirada perdida en el vaivén de la ciudad. Su corazón late con fuerza mientras se acerca, temiendo que él la rechace. Cuando sus ojos se encuentran, el tiempo parece detenerse. Con voz temblorosa pero firme susurra: siempre fuiste más que una farsa para mí. Déjame intentarlo de verdad. Gabriel la observa en silencio, leyendo en su rostro la verdad que tanto había anhelado. Gabriel toma de la mano a Isabel y le dice: nunca fuiste solo dinero para mí. Se besan, dejan atrás las apariencias. Isabel renunció a su fortuna, pero encontró algo más valioso: un propósito y amor verdadero. El amor que nació de una mentira se convirtió en su verdad más grande. A veces el dinero puede comprar comodidad, pero jamás comprará un amor sincero. Isabel y Gabriel descubrieron que cuando el corazón es libre, no hay riqueza que lo iguale.